Muy buenos días, estamos ya comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. Te invito para que juntos analicemos la porción de la escritura que se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, que lleva hoy por título El cielo y el infierno. Te invito para que oremos. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia y porque tu fidelidad es grande. En esta hermosa mañana, Señor, te suplicamos que el poder infinito de tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, nuestras mentes, para poder estar sensibles a tu palabra y comprender el mensaje que tú ya tienes destinado de antemano. Te suplicamos, Padre, que recibas toda gloria y toda honra, porque solo tú eres digno. Y asimismo, Señor, ponemos en tus manos nuestras cargas. Te suplicamos, Padre, que sigas bendiciendo a todos aquellos que están pasando por alguna tribulación. Bendice a los enfermos y sé con aquellos que les están brindando los cuidados. Bendice y sana nuestra tierra. Por favor, Señor, venimos humillados delante de ti, suplicando tu favor y tu misericordia. Todo esto a través del dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus lamentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el hombre rico y el infierno. Bueno, vamos a ver, como acabamos de escuchar en el pasaje de la palabra de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo nuevamente da una ilustración, pero sería muy conveniente que estudiáramos cuál es el contexto o hacia quién está refiriendo este ejemplo, esta ilustración. Y en Lucas capítulo 16, versículos del 14 al 15, menciona precisamente que este mensaje es hacia los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, así lo dice la palabra, y ya que ellos, aunque aparentaban ser personas muy buenas, ellos, dice la escritura, que verdaderamente tenían otras prioridades en su corazón. Es decir, les gustaban las riquezas y se hacían pasar por gente buena. Vamos a ver cómo entonces en el punto número 1 habla en esta historia
del hombre rico en el infierno. Como acabamos de leer, repito, hay dos personas en esta ilustración. Un pobre, por cierto, se dice el nombre de este pobre que es Lázaro, y del rico ni siquiera viene su nombre. Entonces los vamos a entender así, que el rico en vida tuvo pues precisamente posesiones, hacía grandes banquetes y se vestía lujosamente. Y cercano por ahí estaba este hombre pobre, quien era Lázaro, que no tenía precisamente propiedades, no tenía sustento y vivía de una manera muy raquítica en la pobreza. Y no está diciendo la palabra, es algo importante, hay que mencionarlo. No es que la riqueza como tal, o el que hagas una fiesta, o que invites amigos, o que te vistas bien, eso sea malo, no. Vamos a ver las prioridades, o sea, ¿cuál es la prioridad? De eso se trata en general este pasaje. Este hombre rico termina en el infierno una vez que muere y va al infierno. Este infierno, tal cual lo menciona la Biblia, en algunos pasajes o en otras versiones le llama el Hades, y aquí está hablando precisamente que el infierno bíblicamente existe y es un lugar donde se encuentra esta persona atormentada. Es un lugar donde tienes un aislamiento, tal cual lo leemos en este pasaje. Precisamente el hombre rico se comunica con Abraham para esta ilustración, así funciona esto, y le dice y le pide que pues un par de favores, ¿no? Y le dice, bueno, quisiera que, ya que Lázaro, el pobre, está allá contigo, quisiera que por favor viniera y me ayudara un poco en este momento aquí tan duro y me ayudara a ser un poco más llevadero, me diera un poco, me refrescara un poco esto en este fuego. Y eh, ya que pues no se puede, porque el pasaje lo explica, no se puede ir de un lugar a otro, porque hay una separación, hay un aislamiento entre los dos lugares. También menciona entonces, bueno, entonces por favor ayuda para que vayan a comunicarle a mi familia lo que viene realmente. Que por favor vaya Lázaro y que le diga. Entonces, entendemos aquí que tampoco es posible porque es un lugar, este infierno es un lugar de tormento, así es. Y esto es un tema que a lo mejor no es pues no es muy socorrido. Realmente ahora no se quiere hablar de esto. No se quiere hablar porque queremos siempre hablar solo de las partes que son halagadoras o que parece que todas son positivas, pero esto es una realidad. La Biblia, como lo he dicho en otras ocasiones, es miel y hiel, porque la hiel es lo amargo, esto es lo amargo. El infierno existe para el concepto que la Biblia nos enseña y es un lugar de aislamiento, alejado totalmente de Dios y de tormento. Entonces, por ahí incluso, ¿quién de nosotros no recuerda la lectura obligada en la escuela, ¿no? Respecto a la Divina Comedia de Dante Alighieri? Y hay una mención ahí que dice que precisamente hay un letrero es solo un ejemplo nada más de un escritor que dijo que en el infierno había un letrero que decía que todos los que entran a este lugar abandonen toda esperanza, es decir, no hay forma. Esa es una ilustración que hace un escritor. Pero volvamos a la Biblia. La Biblia dice que existe, que es real, y Jesucristo nos está hablando y que nos pongamos alerta porque lo que menciona con toda puntualidad es que quien va a dar el mensaje de donde debemos de obtener el mensaje para no llegar a este sitio de tormento, pues lo tiene, según lo menciona el pasaje, en los profetas, es decir, para nosotros en la palabra de Dios. Y vamos al punto número 2, que es denominado el hombre pobre en el cielo. Ya vimos en el punto número 1 el hombre rico en el infierno y el hombre pobre en el cielo es el punto número 2. Pero ¿por qué? ¿De qué se trata esto? Ojo, esperemos con calma, ver completo el mensaje para encontrar la centralidad
precisamente del Evangelio en todo esto. ¿Por qué lo dice así el Señor Jesucristo? Bueno, haciendo una interpretación de lo que nuestro amado Señor menciona en esta ilustración, es por esto, porque había una tendencia a creer que aquel que tenía dinero o que era rico había sido bendecido y por eso tenía dinero y era rico. Y que aquel que había sido un pecador, que se había portado muy mal y que pues no tenía dinero, era la consecuencia de su pecado. Ese es un concepto. Por eso se refiere, como dijimos al principio, hacia los fariseos, quienes creían que por tener riqueza, entonces ellos tenían un lugar asegurado con el Padre Abraham, es decir, en el cielo. Y que aquellos que eran pobres prácticamente pues no lo tenían. Sin embargo, el Señor Jesucristo aquí nos muestra esta visión de que no por ser un rico vas a ir necesariamente al cielo. Y da el ejemplo con respecto a Lázaro, el pobre, quien sí llevó una vida de mucha limitación, pero aquí, según en Lucas 16, del 20 al 22, menciona entonces que ahora él se encuentra en un lugar de descanso, en un lugar de reposo, en un lugar gratificante, en un lugar cercano a Dios. Qué hermoso. Bueno, y aquí hay una pequeña pista, seguramente que te será de utilidad a ti y a mí. Bueno, nos será de utilidad. Dice que Lázaro significa Dios ha ayudado. Ese es el ejemplo también en, esta, en este pasaje. Y veamos entonces que el Señor Jesucristo con esto rompe toda situación de que pensemos que solo aquellos que tienen dinero o que incluso el descanso eterno tuviera que ver con finanzas. No, no es por ahí la cosa. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, está mostrando con toda claridad que el dinero en este sentido no te va a servir para ganar el cielo. Y por eso lo contrasta muy puntualmente con la vida de Lázaro, quien vimos aquí en el pasaje, y menciona que ahora él se encuentra ahí en el seno, fue llevado al seno de Abraham. O sea, nos retrata esta imagen donde hay esta situación, esta polaridad entre aquel que no ha descansado en Dios y que está en el infierno y aquel que sí lo hizo y está precisamente en el cielo. Esto es muy importante porque precisamente en el punto que viene a continuación se explicará detalladamente cómo es que podemos estar en un sitio o en otro. Y vamos al punto número 3. Y dice, de hecho es una pregunta que es, ¿al cielo o al infierno? Ahí está la gran disyuntiva. Está basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 16, versículo del 25, por ahí del 31. Y menciona lo siguiente. Menciona este pasaje cómo es que precisamente el rico que ha muerto y está ahora en el infierno, en este lugar de aislamiento, en este lugar de tormento y de dolor, solicita que venga Lázaro, que está en el seno del Padre Abraham, es decir, en el cielo, así lo entendemos, para que venga y trate de aliviar un poco el tormento. Y esto pues no es posible, porque repetimos, hay una separación, un aislamiento. Y después hace una siguiente petición y dice, pues entonces, por favor, Padre Abraham, ayúdame y dile a Lázaro que se levante y vaya a avisar a mi familia, para que mi familia, mis hermanos, no vayan a pasar por lo que yo estoy pasando. A lo que entonces muy puntualmente contesta el Padre Abraham, que por eso o para eso están precisamente los profetas. El equivalente para nosotros sería, ahí está la palabra de Dios. Y entonces, pero es que insiste nuevamente este rico y dice, mejor que se levante un muerto y así sirve que ellos van a entender. Y ahora quisiera que pudiéramos poner todo ahora en perspectiva y en contexto. Punto número 1. Se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo, como lo dijimos al principio, hacia los fariseos, aquellos quienes eran personas con posibilidad económica que anteponían precisamente el concepto de riqueza a muchas cosas.
Por eso, con este ejemplo que pone nuestro Señor, rompe con la idea de que solo aquel quien tiene dinero podrá entrar al cielo. No es así. Por eso pone la parte contraria al pobre, quien es Lázaro, y él sí se encuentra en el cielo, cerca de Dios y los ángeles. Entendamos lo siguiente, el punto central de todo esto es la pregunta, ¿hacia dónde vamos a ir nosotros? Quisiera que el poder de nuestro Señor, el Espíritu Santo, nos dé luz para que entendamos y que comprendamos este mensaje poderoso, pues dice en Lucas concretamente que hay que acudir a los profetas, es decir, nosotros debemos de acudir a la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el mensaje de la palabra de Dios para salvación? Eso es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Y precisamente en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, los primeros 4 versículos por ahí, habla precisamente al respecto y dice, mediante este Evangelio, pues es el que nos ha salvado, dice, hay que aferrarnos a este Evangelio, pues si no, entonces todo lo que hemos creído sería vano. Por tanto, entonces dice que este Evangelio que hemos recibido y al mismo tiempo estamos transmitiendo es que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según precisamente la palabra de Dios. Ese es el punto, que Jesucristo ha rescatado aquello que se había perdido. Es decir, nosotros, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es que hoy nosotros tenemos salvación y redención. Y por supuesto que aplicado a este pasaje, tenemos la garantía de que estaremos en un lugar de paz, de reposo, gozando de una relación perfecta y eterna con Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De eso se trata. Yo quisiera hacer la siguiente puntualización. En este caso, no es la riqueza lo que nos va a salvar, pero tengo que decirlo también. Tampoco es la pobreza lo que nos va a salvar. Lo que nos va a salvar a nosotros es creer en Jesucristo como nuestro Salvador, reconocer, arrepentirnos, dar esa conversión, ese giro y dejar de buscar lo malo para caer derretidos, reconociendo nuestro pecado delante de Dios, suplicando que a través de la sangre redentora de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros seamos salvos, que nos limpie nuestro corazón, que nos permita esta experiencia única y maravillosa, pero de una connotación eterna. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué haremos? Vamos a despilfarrar el tiempo, porque habrá quien diga, yo no tengo mucho dinero, pero el tiempo que Dios nos permite vivir aquí es precisamente para buscarle y buscarle, o para decirlo mejor todavía, dejarnos alcanzar por Él, porque Él es el que nos busca primero a nosotros. Por eso yo te invito para que, independientemente de la condición en la que tú te encuentres o que nos encontremos todos nosotros, recordar que por encima de Dios no debe existir nada y que ni la riqueza ni la pobreza sea aquello que a nosotros nuble nuestra situación y nuestra relación con Dios. Te invito para que descanses y creas firmemente en este Dios amoroso y este Dios de reconciliación. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre tu casa, y que nuestro Dios te bendiga.